Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a desarrollar la sesión número 2, titulaciones alcalimétricas. Lo que ahora voy a realizar es un repaso a modo general de lo que vamos a hacer en clase. En clase ya vamos a tomar unos minutos para poder, a grosso modo y más puntual también, y explicar a detalle lo que se va a realizar en este laboratorio. Bien, el objetivo del curso, en este caso de lo que se va a desarrollar en laboratorio, es efectuar determinaciones alcalimétricas por métodos prácticos en soluciones acuosas que contienen carbonato, bicarbonato y hidróxido. Como siguiente objetivo, determinar la alcalinidad total y las otras formas distintas de alcalinidad. Y finalmente, determinar la concentración de carbonatos, bicarbonatos e hidróxido presentes en soluciones alcalinas. Lo que ustedes tienen que conocer, qué es alcalinidad, cuántos tipos de alcalinidad existen, la alcalinidad será la misma en todo tipo de agua, son interrogantes que en clase lo vamos a debatir. ¿Por qué crees que es importante determinar la alcalinidad en aguas? Es una pregunta que mediante debate lo vamos a responder en la clase práctica. Al final del desarrollar la práctica laboratorio, ustedes van a estar en la capacidad de determinar la alcalinidad de soluciones en base a las concentraciones normales de la misma o en cualquier tipo de agua que ustedes tengan en los diferentes tipos de industria donde se encuentren. Nosotros vamos a simular mediante soluciones todo tipo de agua que pueda contener las distintas formas de alcalinidad. Bueno, en clase vamos a ver un video muy interesante con respecto al tema. Y ahora, esto es lo importante, ¿no? Conocer acerca de la alcalinidad. La alcalinidad del agua puede definirse como su capacidad para neutralizar ácidos, reaccionar con iones hidrógeno, aceptar protones. Ustedes saben que la alcalinidad, más adelante vamos a ver en el fundamento de que son de carga negativa. Entonces, si tienen carga negativa, de hecho, que van a tener prioridad por todos los protones o especies que tengan pues carga positiva. Y también la medida del contenido total de sustancias alcalinas. Esa es la alcalinidad en aguas. La alcalinidad en aguas está causada principalmente por el ion hidróxido, bicarbonato y carbonato. También tiene otras especies como los sulfatos, los bisulfatos, los monofosfatos, silicatos, pero son sustancias pues, secundarias, pero principalmente nos vamos a enfocar, o las de mayor importancia, las que dan las características para ese tipo de análisis es el ion hidróxido, bicarbonato y carbonato. Origen mineral de la alcalinidad. Es muy importante cómo surge la alcalinidad en aguas. No todas las aguas pues tienen las mismas características. Entonces, ¿cómo surge, no? Bien, en la ecuación 1, en el ambiente nosotros vamos a encontrar CO2 y a través de mecanismos fotosintéticos y también la respiración de organismos acuáticos, ¿qué sucede? De que el CO2 presente en el ambiente reacciona con el agua para formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a generar en pequeñas cantidades y en agua, pues, ¿qué sucede? En la reacción 2, como podemos apreciar, se va a disociar. En este caso libero un protón y me queda el ion bicarbonato. También puede que de la misma reacción del dióxido de carbono con agua me dé directamente la disociación, ¿no? Como lo muestra la ecuación 3. Este ion bicarbonato también ya se disocia, liberando otro protón y me queda el ion carbonato. Ahora este ion carbonato presente en agua, ¿no? Va a reaccionar con la molécula de agua y voy a obtener el ion bicarbonato y el ion hidróxido.
y todo eso ocurre en el ambiente. Y es así pues como como todas las aguas van a contener este tipo de iones. Como pueden apreciar, se encuentran presentes los iones que caracterizan a la alcalinidad. La alcalinidad se puede expresar de dos formas. La primera es alcalinidad a la fenolftalina y la segunda la alcalinidad total. La alcalinidad a la fenolftalina vamos a titular con ácido clorhídrico, ya sea con fenolftalina y la alcalinidad total, ¿no? Son los indicadores. La alcalinidad a la fenolftalina va a utilizar el indicador fenolftalina y la total vamos a utilizar anaranjado de metilo en este caso. En la alcalinidad de la fenolftalina vamos a tener un gasto y en la alcalinidad total vamos a tener el gasto total, valga la redundancia. En la alcalinidad de la fenolftalina voy a tener mi muestra de agua, que lo voy a agregar a un matraz y agrego el indicador y se va a tornar un color grosella. Al titularlo, cuando vamos a titular o cuando termina la titulación, al final el grosella va a pasar a un color transparente. Hasta ahí termina mi titulación y puedo determinar la alcalinidad o la fenolftalina. Y después, una vez que está transparente esa misma muestra, le agrego anaranjado de metilo y me va a tornar un color medio amarillo. Vuelvo a titular y el viraje final o el punto final es de color naranja salmón. Entonces ahí ya voy a tener un volumen total y con ese volumen total voy a obtener la alcalinidad total. Y con este volumen de la fenolftalina, la alcalinidad parcial. Bien. Tengo un cuadro. En este cuadro, pues, hace hincapié en los iones activos presentes, hidróxido, bicarbonato, carbonato. Puedo también ver una mezcla o ambos compuestos a la vez, como el carbonato y el ion hidróxido, y el carbonato y el ion bicarbonato. En esta diapositiva yo les voy a explicar el cálculo, la determinación en base a los volúmenes. Y en clase les voy a explicar el otro método que es en base a la alcalinidad parcial y total. ¿Por qué les voy a hacer hincapié esos dos métodos? Hay empresas que tienen validados sus procedimientos en base a volúmenes y hay empresas que tienen sus procedimientos en base a alcalinidad parcial y total, como lo vamos a desarrollar en el mismo laboratorio. Pero como ustedes en su módulo tienen el análisis de alcalinidad en base a la alcalinidad parcial y total, entonces mediante esta diapositiva quiero que aprendan el otro método que es en función de los volúmenes. Al final el resultado es el mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso, en la primera columna tengo volumen para el primer punto final. Es utilizado con fenolftalina. Y el segundo punto es el volumen adicional. O sea, digamos que si gasté primero 10, sigo titulando y me marca 15, entonces el volumen adicional ha sido 5. Para mí B me va a representar la diferencia, ¿no? Esos 5 mililitros adicionales. Entonces, el primer caso es que cuando he titulado, he gastado un volumen. Una vez que la solución me queda transparente, después de pasar de grosella, valga la redundancia, nuevamente a transparente, agrego el anaranjado de metilo, pero no hay viraje. Entonces, si no hay viraje, significa que yo ya no voy a titular la segunda parte. Por lo tanto, eso me quiere decir que yo voy a tener ahí presencia de ion hidróxido. En el siguiente caso, tengo mi muestra de agua, agrego fenolftaleína, pero no vira color grosella, permanece transparente. Entonces, no voy a obtener un gasto cero al principio. Después, a esa misma muestra, agrego el indicador anaranjado de metilo y pues me va a marcar el color amarillo. Por lo tanto, voy a titular hasta el naranja salmón. Entonces voy a tener un gasto B. Y eso me indica la presencia de bicarbonato. El tercer caso,
Cuando sí he tenido un gasto A con fenolftaleína, y en el segundo punto he tenido un gasto B, pero resulta que ese gasto B adicional es similar al primer gasto. ¿Qué quiere decir? Que si primero gasté con fenolftaleína 5 mililitros, al final me va a marcar 10. ¿Y eso qué quiere decir? Que el volumen adicional ha sido 5. Por lo tanto, ese volumen adicional B es igual al volumen inicial. Y ahí voy a tener la alcalinidad, pero para el carbonato. En el cuarto tipo de alcalinidad es cuando voy a tener un volumen en el primer punto y en el segundo punto, pues, ese volumen va a ser menor que el primero. ¿Qué quiere decir esto? Que el primero me marca 10 y cuando titulo el volumen final es 12. Pero el volumen adicional resto 12 menos 10 me va a dar 2. Entonces el volumen adicional 2 para mí va a ser B. Por lo tanto, 2 es menor a 10. Entonces, en este caso voy a tener una alcalinidad de carbonato más ion hidróxido. Y el quinto caso es cuando voy a tener un gasto, o el agua va a durar grosella, tengo que titular, voy a tener un gasto A, luego el naranja de metilo, voy a tener un gasto B, pero este gasto B adicional va a ser mayor que el del A. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, primero titulo con fenolftaleína y me marca acá 5, ¿correcto? Y al final me marca 10, perdón, 15. ¿El volumen adicional cuál es? ¿O cuánto es? 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, B es mayor que A. Y ahí voy a tener presencia de carbonatos y bicarbonatos. Listo, ahí tengo los 5 tipos de alcalinidad. Como vamos a trabajar con ácido clorhídrico, porque también hay referencias que hacen hincapié al ácido sulfúrico, pero nosotros vamos a trabajar con ácido clorhídrico. Entonces, ocurren 3 reacciones para análisis de alcalinidad, donde la primera reacción es la que el ion carbonato va a reaccionar con el ácido clorhídrico para formar el bicarbonato de sodio y cloruro de sodio. Y eso ocurre a un pH de 9. Y en ese mismo punto, o en la primera parte, ocurre la segunda reacción, que es el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico, me va a dar cloruro de sodio más agua. Eso ocurre a un pH 7. A estas dos primeras es la alcalinidad de la fenolftaleína, donde va a estar compuesta o contenida por la presencia de ion hidróxido más la mitad de ion carbonato. Después, ya cuando voy a utilizar el anaranjado de metilo, el anaranjado de metilo, mientras voy a ir titulando, se va dando esta reacción. Bicarbonato de sodio más el ácido clorhídrico, voy a obtener CO2 más agua y cloruro de sodio. Esta reacción va a ocurrir a un pH de 4.5, no es el punto final. Y acá pues se va a completar la otra mitad de ion carbonato. Entonces, acá la primera parte de la reacción a la fenolftaleína obtengo a mililitros, hemos dicho. Y cuando utilizo naranjado de metil voy a tener B mililitros. Y podemos relacionar los casos que hemos mencionado. Ahora, a continuación vamos a hacer los cálculos, que ustedes ya en la teoría lo han visto, a través de las deducciones y cálculos químicos. El caso 1, habíamos mencionado que voy a tener un volumen a mililitros. ¿Qué quiere decir? O sea, va a haber un gasto de ácido utilizando fenolftaleína. Entonces tengo mi muestra de agua, voy a agregar mi indicador, va a marcar color grosella, voy a titular hasta transparente. Luego voy a tratar de agregar el anaranjado de metilo, pero me voy a dar cuenta que va a seguir incolora mi solución. Por lo tanto, estoy en este caso. Entonces, esto que me indica que va a haber presencia de ion hidróxido. Entonces, todas estas concentraciones se expresan en su equivalencia a carbonato de calcio, ¿no? La alcalinidad, o sea, la concentración son equivalentes al carbonato de calcio. Ustedes en el módulo tienen al equivalente al carbonato de calcio también, que es equivalente al ion que estamos determinando. Entonces, vamos a hacer las deducciones
porque ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros de esta forma, y como en el módulo tenemos en miliequivalentes, porque nosotros podríamos haberlo hecho para ppm, pero como en el módulo tenemos miliequivalente, yo también lo voy a dejar expresado con este método de miliequivalente. Entonces, acá todo es con fenolftaleína. Estoy en el primer caso. ¿Qué quiere decir? Como no viró en la segunda etapa, quiere decir que en la primera etapa no ha habido presencia de carbonato. Y como no hay presencia de carbonato, entonces no va a virar para la otra etapa. Recuerden que acá está la otra mitad. Entonces, como solo vira en la primera etapa, simplemente ¿qué me queda? El ion hidróxido. Ya en clase vamos a detallar más esto. Y recordando la química analítica, ¿no? Cálculos químicos, el número de miliequivalentes de carbonato de calcio que se encuentran en el matraz va a ser igual, el equivalente, ¿no? Expresada la concentración va a ser igual al número de equivalentes que están del ácido que vamos a titular. Entonces el número miliequivalente del carbonato de calcio es igual, miliequivalente, recuerden que es normalidad por volumen del ácido en mililitros. Pero la normalidad, recuerden que es equivalentes entre litro de solución. Entonces le multiplico por 1000 para que este mililitro se convierta en litro, por efecto de cálculo. Listo. Luego, como yo voy a determinar la concentración de ese parámetro en volumen de muestra, entonces tengo que dividirlo a ambos lados entre volumen de muestra. En el lado izquierdo lo divido el volumen de muestra en litro y en el lado derecho en 1000. Acá en litro para que me quede la concentración de iones hidróxido en el equivalente de carbonato de calcio por litro. Y eso va a ser igual a que la normalidad del ácido clorhídrico por A mililitros por 1000 entre volumen de muestra. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos y calculo la alcalinidad para el ion hidróxido con su equivalente en la concentración de 1000 equivalentes de carbonato de calcio por litro. Ustedes en su módulo ya tienen el equivalente a la especie que se va a determinar. Bien, como ven, pues esto es un cálculo básico, ¿no?, de química analítica, y lo mismo vamos a realizar para los otros casos. Para el caso 2 es cuando agrego mi fenolftaleína y mi solución no vira, sigue transparente, entonces no voy a gastar ácido ahí. Luego, ¿qué realizo? Agrego anaranjado de metilo y me voy a dar cuenta que va a virar. Entonces, ¿qué significa? Que va a estar en el caso 2. Por lo tanto, va a haber, la alcalinidad ahí va a estar en función del ion bicarbonato. Realizo los mismos cálculos, la misma deducción, pero ahora ya no va a ser a mililitros, sino va a ser B mililitros, porque a mililitros es 0. Y para determinar la alcalinidad, ahora para el bicarbonato, en miliequivalentes de carbonato de calcio por litro, es normalidad del ácido por B mililitros que he gastado, el adicional, recuerden, por 1000 entre volumen de muestra. El caso 3 es cuando los volúmenes para fenolftaleína y para anaranjado de metilo son iguales. En este caso, cuando son iguales, yo voy a tener la alcalinidad total, y la alcalinidad total va a estar expresada para el carbonato. ¿Qué quiere decir que son iguales? Recuerden que en la primera reacción hay bicarbonato. Este bicarbonato que se produce es el mismo que reacciona acá. Entonces, en este caso, como los gastos son iguales, significa que no hay presencia del ion hidróxido. Es por eso que en este tercer caso se habla ya de la alcalinidad total en función para el ion carbonato. Y es por eso que ahora, ¿cómo se expresa? Sumo los dos volúmenes. Sumo el volumen A y el volumen B, y este vendría para mí a ser el volumen, o perdón, la alcalinidad total. Ya, solo alcalinidad total. Lo que tendría que hacer es reemplazar mis datos. El caso 4, cuando el volumen A es mayor al volumen adicional, o sea, al B. En este caso voy a tener presencia de ion hidróxido y ion carbonato.
Hacemos la misma deducción, volumen de ácido clorhídrico en mililitros. Pero ahora, ¿cómo va a ser la relación de volúmenes? A ver, jóvenes. Si me dice que el volumen A es mayor, acá tengo, esta línea en rojo es mi volumen total, ¿correcto? Entonces, como mi volumen A es mayor, voy a simularlo acá, hasta este punto para mí será mililitros y la diferencia va a ser B. Entonces, si este B, el anaranjado de metilo, ¿se debe a qué? A que ha habido presencia de bicarbonato. Por eso ha virado y ha habido un gasto. Pero este mismo que reacciona con el anaranjado, al final es el que se produce en la otra etapa. Por lo tanto, es la misma cantidad. Es por eso que he hecho acá, le he realizado el equivalente, que sería el mismo que reaccionaría en la primera reacción. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que me resta va a ser el total que es A y esta parte B, la diferencia de A menos B es ¿para qué? Para el ion hidróxido. Recuerden que acá está para el carbonato, perdón, en este caso, el carbonato. Entonces, esta diferencia de volúmenes es para determinar la alcalinidad en función del ion hidróxido. Y en donde dice volumen de ácido clorhídrico, simplemente tendría que ser volumen A menos el B y me daría la alcalinidad para el ion hidróxido. Y para el carbonato, vendría a ser, recuerden que hay bicarbonato en la primera y en la segunda, entonces tendría que ser 2 veces el gasto B. Entonces, en este caso, la alcalinidad para el carbonato sería 2 veces el volumen B. Y si quiero determinar el volumen total, lo que tendría que hacer es la misma ecuación, y donde dice volumen de ácido, sería el volumen total. ¿Correcto? Ya la explicación y las deducciones más puntuales, recuerden, lo vamos a desarrollar en clase. A través de esta presentación, antes del desarrollo de la práctica, es para que ustedes, con lo que están observando acá, y les explico a grosso modo en clase, a través de este resumen y el complemento a través de la referencia bibliográfica, se nos haga más fáciles los cálculos que desarrollemos y también la realización de la práctica. Bien, jóvenes, ese sería el cuarto caso. Y el quinto caso es cuando el volumen A es menor al B. La deducción es la misma, pero ahora, ¿qué volumen es para el bicarbonato y qué volumen es para el carbonato? Ya que en el caso 5 tengo para iones bicarbonato y carbonato. Bien. El volumen A, mililitros, para el primer caso, y el volumen B ahora es mayor. El volumen B ahora es mayor. Entonces, si la reacción fue pequeña, significa de que acá no ha habido presencia de soda, de ion hidróxido. Entonces, ¿quién ha reaccionado? El carbonato. Entonces, este es para el carbonato, este A. Y el bicarbonato que se tiene es el que reacciona en el segundo con anaranjado, pero el volumen o el gasto es mayor. Entonces, hay un equivalente acá. El gasto en A, hay un equivalente a como si fuera una parte en B. ¿Por qué? Por el bicarbonato que se produce. Recuerden que el bicarbonato que se produce en la primera reacción es el mismo que reacciona en la segunda. Entonces ahora me toca las equivalencias de A en A. Por lo tanto, la diferencia va a ser B menos A. Entonces, para determinar el carbonato, va a ser ahora 2 veces el volumen A. 2 veces el volumen A. Y para el bicarbonato, que es al final el que se produce, será el gasto B menos el gasto A. Esta diferencia, esta zona, ¿es para quién? Para el bicarbonato. Ahí están los datos, simplemente yo ingreso mis valores y voy a obtener la alcalinidad, en este caso para el bicarbonato, para el ion bicarbonato,
expresado en 1000 equivalentes de carbonato de calcio por litro. Y ya ustedes, con el fundamento teórico, van a complementar más esta información, jóvenes. Bueno, la actividad práctica grupal es la que se va a desarrollar en clase, de acuerdo a lo que indique el módulo de laboratorio. Por eso, antes de ingresar al laboratorio, un día antes ustedes tienen que dar un repaso a la guía. En conclusión, el conocimiento y la aplicación de la calidad es importante. ¿Para qué? Para tener una completa coagulación química, es necesario tener un exceso de esta en el agua a tratar. O sea, miren, para que exista una buena coagulación tiene que haber este parámetro, ¿no? Pero en cierta concentración. Entonces es importante que exista la alcalinidad. Y otro punto también importante es que para el ablandamiento de agua por método de precipitación, la alcalinidad es un dato necesario para el cálculo de la cantidad de cal y carbonato de sodio necesario para el proceso. Entonces, es de suma importancia la determinación de la alcalinidad. Bueno, esto es como trabajo que lo desarrollan en casa después de terminar la práctica y tienen la fuente bibliográfica. Bien, chicos, ustedes, como han observado, es muy sintetizado, quizá todo lo que está en el módulo, pero es un resumen general de lo que vamos a realizar. Ya en clase recuerden que vamos a puntualizar, vamos a ser más específico en cada caso, vamos a volver a hacer el cálculo, pero lo más importante es que ustedes un día antes tienen que repasar y comprender. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden pues en hacérmelo llegar para poder solucionar. Bien, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos en la práctica del día martes. Hasta luego.